Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos todos y todas a esta reunión que, como les mencioné hace 8 días, es de retroalimentación de lo que sucedió en la clase anterior. Entonces, bueno, eh, ¿cómo vamos a hacer esto? Voy a dar respuesta a sus preguntas, ¿sí? Pero pues primero también pues a ver de pronto si hay personas que están aquí que no han enviado su informe, su tarea, pues a ver qué ha sucedido nomás. Pues ya saben que tienen tiempo hasta la próxima semana para poder completar el, el cupo pues de todas las tareas de ustedes. Sí, entonces bueno, aquí tengo que me envió Laura Quintero, me envió Lady Hernández, me envió Alison Santos, Jovinson, Carol Cárdenas, Juan Alfonso, eh, mm, Ángela María Carrera y Alexandra María Fernanda y nadie más. Bueno, ¿qué tal les pareció el documento que tuvieron que hacer? El documento no, sino el documento que tuvieron que leer, pues. Pues a mí me parece muy interesante, profe. Cuéntame, ¿qué fue lo interesante? O sea, ¿qué fue lo que te llamó la atención y cuál es el aporte, digamos, que crees que este documento puede agregarle a las clases? Pues como eran los jóvenes, pues me parece muy Sí. interesante más que todo por lo que habla de los jóvenes, profe. Sí. Y ¿Qué cambios notaste en los momentos de la juventud en el siglo XX? ¿Alguien, alguien tiene activada la pantalla, creo? Creo que alguien activó la pantalla, el compartir la pantalla. Ok. Cuéntame, Lady, ¿qué diferencias encontraste, digamos, en el desarrollo de la juventud como concepto? pues por una parte, profe, eh, digamos, me llamó la atención fue donde era la parte de escéptica, algo así, Sí, porque en esa generación los jóvenes estaban en momentos de guerra ok, y ahí muy fue bien. donde existió lo de ahí fue prácticamente de la rebeldía, algo así. Mm, sí, 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 claro, sí, hay como un objeto más fuerte para revelarse, ¿no? David Borges, cuéntame, ¿leíste o alguien que haya leído aparte de Lady que también nos informe cómo le fue con la tarea del documento? Profe, eh, Sí, o sea, estuvo, sí, Alejandro, ¿sí? sí, sí, Eh, sí. Como que estuvo muy cool porque de manera es como, si vemos los jóvenes del siglo XX, eran como más poderosos, por así decirlo, o sea, era como más, tenían mucho más impacto y no lo veían como simplemente personas inútiles, como ahora pues suelen verse mucho, ¿sí? Entonces, eso es lo que me llama mucho la atención porque tenían como muchos movimientos y formaban parte de muchas cosas. Y es como, por ejemplo, lo que me llamó mucho la atención fue lo de los Boy Scouts, que pues esta generación era como muy similar a lo que son los militares y todo esto. Y ahorita es como los Boy Scouts no tienen nada que ver, o quizás sí en la enseñanza de cómo sobrevivir y todo ese tipo de cosas, pero antes sí tenían como ese enfoque más de, como de liberar,
luchar contra todo mundo, como de pelear con todos, y es como, eso me llamó muchísimo la atención. Ok, Shiltri Sofía, ¿estás aquí? Sí, profe. Cuéntame, ¿cómo te fue? ¿Leíste el documento? No, profe, recién estoy aquí para comenzar a hacer el trabajo. Voy a comenzar a leerlo. Ah, ok. Bueno, listo. Dale, Vale, pues bueno, ya sabes, tienes que enviar algunas preguntitas y está pues bien sencillito este cosito. sí. Vale, Les profe. hoy les voy a sugerir unas lecturas que encontré en internet. Obviamente pues se las colgaré en la página y la referencia en el grupo de Facebook. Pues como para que también empiecen a leer ustedes por su propia cuenta y empecemos a trabajar con reseñas, es decir, con elaboración de documentos y que puedan exponerlos. Para exponer los documentos les voy a sugerir dos modalidades así que se me aclaran en este momento. Una primera es que escriban la reseña y la lean eh, directamente frente a cámara la próxima, bueno, cuando les indique, de modo que, digamos, en la clase podamos leer unas 3, 4 reseñas y poder interpelar. La otra es si desean de pronto exponerlo por hacer diapositivas en PowerPoint o hacer una cartelera y grabarla o tomarle fotos mientras se exponen. Bueno, hay que dar consideración de ustedes. Yo prefiero, digamos, las reseñas porque pues lo centran más a uno. Muchos de ustedes conocen el trabajo de las reseñas conmigo, que es un documento de más o menos 2, 3 páginas, en las cuales hacen un pequeño resumen de la lectura en un primer párrafo, ponen sus palabras, ponen lo que ustedes consideran como palabras clave o ideas principales, luego unos párrafos donde desarrollen la reseña. ¿Reseñar qué es? Reseñar es que ustedes hablen del documento con sus puntos de vista, pero no tanto como un ensayo de opinión por opinar, sino pues que se ciñan al documento y un párrafo o unos párrafos finales en los cuales ustedes expongan sus preguntas, sus dudas que les siguen dejando los documentos, así como algunas conclusiones que puedan tener. ¿Listo? Por hoy, bueno, entonces vamos a responder las preguntas para que lo hagamos, pero ¿les comparto pantalla o tal vez no sea necesario? ¿Aló? Pues bueno, profe. Listo, entonces compartiré ya la pantalla. Bueno, vamos a darle, ahí solo conozco tres preguntas de las que me hicieron, las otras las he dejado efectivamente para sorprenderme hoy. Y pues dar respuesta así como in situ, ¿no? He estado leyendo un documento también muy bueno sobre juventud, teoría e historia, una mirada histórica efectivamente que hace Laura Soto Custrín, una española de una doctora en historia, que también está haciendo un recorrido histórico de este fenómeno conocido como la juventud. Bueno, entonces Laura Quintero fue la primera en enviarme su espiral del tiempo. Vamos a darle una mirada general. Es un dibujo sencillo. Me parece curioso que la espiral empieza en el exterior y no en el interior, pues si fuera como una condición cronológica, ¿no? Es muy sencillo, muy elocuente, tal como lo esperaba, entonces me parece bien. Lo más importante, bueno, son las preguntas, ¿no? Ella preguntó que, ¿por qué surgió la juventud? Entonces la juventud, pues como categoría social, surge diferenciada para ingresar en ese momento del siglo XX a la masa laboral. Recordemos que, digamos, muchos países industrializados en Europa y en Estados Unidos básicamente estaban necesitando muchísima mano de obra debido a las guerras que vendrían y a las guerras que acabaron de pasar, digamos, lo de la unificación italiana, lo de la unificación alemana, eh, los procesos de la guerra de secesión en Estados Unidos, pues se llevaron muchos hombres eh, encima, entonces pues alguien tenía que ocupar esas
esa fuerza laboral. Entonces, en este caso, salen los jóvenes y al ver esa vitalidad, pues empiezan como a diferenciarse, a separarse muy tácitamente de otros grupos. ¿Mm? Dice que se ingresan por un lado para masa laboral, por otro lado para la academia, es decir, los que van a poder asistir a lo que se conoce como universidades. Recuerden que la educación pública, tal cual lo conocemos, no fue bien recibida, digamos, por la historia, sino hasta finales del primer tercio del siglo XX, es decir, 1930. Entonces la educación superior era más bien como un privilegio de las personas que podían acceder a esto porque pues era costoso, ¿no? Las universidades eran entidades privadas o religiosas y pues los costos eran altos, mientras que los pobres, llamémoslo así, las clases obreras, tenían que conformarse con hacer parte de la industria o el comercio. Luego se volvió un objeto al que apunta la estética. Recordemos entonces lo que nos dice el documento, que empiezan a crear un mercado exclusivo para los jóvenes. Entonces ya se convierte en una categoría conceptualizada, una categoría histórica, una categoría antropológica, y también se convierte en una categoría económica, ya no como fuerza laboral, sino también como un objeto de mercado y consumo, ¿sí? Apunta también la estética, digamos, la moda de sentirse joven, todo lo que son las cremas, atuendos, formas, juegos, entretenimiento, para tratar de prolongar esa juventud. Luego preguntó que cómo se fueron generando estas etapas en aquel tiempo. Le digo que precisa las preguntas porque pues aquel tiempo no se sabe cuál es. Sin embargo, tales etapas surgieron por rupturas culturales expresadas en las modas y de acuerdo a los movimientos de la historia. Es diferente ser joven en medio de una guerra a ser joven, digamos, en la actualidad con los avances tecnológicos. Entonces, las rupturas que vamos a ver entre los distintos tipos de ser joven, 10 que nos muestra Carles Feixa, están presentados por estas variables de clase, por variables de género, por variables también, digamos, de interseccionalidad, es decir, unir secciones como raza, género, identidad u orientación sexual, estatus social, estrato, color de piel. De este modo, las etapas de juventud cambian cuando se vence el no sé qué, perdón, no supe qué escribí ahí. Cuando se vence algo de ser joven y se crean diferencias con generaciones posteriores. ¿Cuándo se rompe la juventud? Cuando uno ya empieza a notar que los jóvenes de ahora son diferentes, ¿sí? Digamos en el caso de los que acabamos de dejar la juventud hace unos 10 años. Ustedes van a ver eso tal vez en próximos tiempos. La tercera pregunta que me hizo Laura era ¿qué importancia tiene la juventud en ese entonces? No se sabe cuál es ese entonces, pero desde que se reconozca la juventud como una categoría existencial, se le ha responsabilizado de los destinos de las naciones, de la familia y del mundo, básicamente. Ese asunto de que los jóvenes son el futuro del mundo es donde radica la importancia de la juventud, como aquellos que llevarán las banderas de un mundo mejor y de enfrentarse o rebelarse frente a viejos modelos o viejos modos de esto, ¿no? La importancia de la categoría se basa en la fuerza vital y la capacidad de hacer frente a las nuevas y posteriores adversidades. Listo, entonces ahora sí vamos con los otros. Voy a leerlos en el orden que me fueron llegando. Marisa, oigan, ¿dónde están? Lady Hernández, listo. Lady Hernández nos manda un dibujito, lo voy a ver hasta este momento, ustedes también lo estarán viendo en contados instantes. Hace una espiral, Lady, por favor, más colores con los dibujos, por favor. Espérate que llegó alguien. Listo. Voy a mirar cómo hago para ver las preguntas. ¿Por qué había tantas diferencias en la juventud desde la era contemporánea? Vamos a hablar de la era contemporánea como los tiempos actuales. Vamos a poner esa pregunta en el contexto del siglo XXI. Actualmente, los 20 años que llevamos, de pronto para alguien podría no notarse
que ha habido bastantes cambios porque estamos como que sumidos en una única era informática, una era tecnológica. Sin embargo, las diferencias en las tipologías de jóvenes en esta juventud contemporánea se dan, por ejemplo, en la capacidad de acceso que tengan a utilizar los medios tecnológicos. No todos los jóvenes actualmente utilizan TikTok y no porque gusten o disgusten de ello, sino porque las condiciones materiales, es decir, económicas, también influyen bastante en que la juventud tenga diferentes matices, ¿sí? Hemos pasado por floggers, hemos pasado por emos, hemos visto las transformaciones de las culturas metaleras y rockeras clásicas, hemos visto emerger la nueva cultura del reggaetón o del trap, y esas podrían ser, digamos, nuevas y diferentes condiciones de ser joven en la actualidad que no surgieron de conflictos bélicos como la Primera y Segunda Guerra Mundial que marcaron drásticamente los cambios en la juventud del siglo XX, sino en la medida en que pueden acceder a plataformas digitales, a nuevos tipos, digamos, de fama, ¿sí? Porque hoy día, digamos, ser de influencer, como se dice actualmente, requiere efectivamente de ser una juventud, de pertenecer a ese rango de edad, y está mediado por el acceso que se tenga a la tecnología. Poniendo eso en el siglo XX, las diferentes categorías de jóvenes se han presentado por el desarrollo del mercado, por condiciones políticas, digamos, cuando hubo que enfrentarse a los fascismos europeos, cuando hubo que enfrentarse a los excesos de la doctrina democrática norteamericana, digamos en el caso latinoamericano, que fue cuando ejecutaron el plan Cóndor para acabar con todo lo que fuera socialismo o comunismo, que era un pensamiento que se asociaba bastante a los jóvenes. ¿Cómo jóvenes? Pues como jóvenes que buscaban enfrentarse y hacer frente a un sistema económico capitalista que no estaba permitiendo la riqueza generalizada, no estaba llevando las libertades tal cual lo plantea teóricamente, sino que realmente estaba convirtiéndose en un sistema también tal vez totalitarista, ¿no? Muchos de sus papás, desde tal vez sus abuelos, les podrán contar historias de personas que pertenecían a la izquierda y se vieron perseguidos por la policía política, se vieron perseguidos por entes, digamos, paramilitares, por qué no decirlo, se vieron perseguidos por personas que profesaban políticas conservadoras y liberales y querían oponerse efectivamente a un pensamiento socialista que estaba llegando a Colombia y América Latina hacia mediados del siglo XX con la Revolución Cubana. ¿Comentarios, amigos? Porfa. Aló, aló. No, Yo no hay no comentarios, es que me molesta que eso quede como un monólogo mío nomás. Al menos entonces espero que estén tomando apuntes. Pregunta Lady, ¿cómo podrían vivir en esas revoluciones de guerra? Pues se vivía, digamos, en el caso europeo, se vivía al límite, como pudimos ver, digamos, en la generación swing de los años 40, se vivía al límite porque o hacías parte de las Fuerzas Armadas y nacionalistas, o hacías parte de grupos musicales y tenías que vivir pues escondido casi para no ser acusado de traidor a la patria o de judío, digamos, en el caso de la emergencia del nazismo en Europa, o no ser acusado fácilmente de cobardes, ¿no? Digamos que gran parte de las primeras 5 décadas del siglo XX, la juventud es un sinónimo de valentía, de arriesgarse por sus ideales políticos, y pues entonces se vivía al límite, ¿no? O sea, o eras perseguido o estabas
frenteando pues en la batalla, a no ser que fueras hijo de las élites económicas, porque ellos pues sí, generalmente no hacen parte ni de uno ni del otro, ¿no? Se la pasarán muy tranquilos, ya que la guerra siempre nos toca a las clases medias y bajas, como lo ha demostrado la historia. ¿A qué se debía con B larga, mi pequeña, la rebeldía de los jóvenes del siglo XX? Digamos que se ha asociado biológicamente a una condición natural el hecho de enfrentarse, ¿no? La adolescencia siempre se ha resumido a que los jóvenes no saben lo que quieren y se están enfrentando a estructuras de poder. Cada época lleva un momento y un agente que ejerce la autoridad, llámese indirectamente desde la figura paterna, de hecho cuando las familias estaban constituidas por papá y mamá, ¿sí? La oposición al padre era una oposición a los valores tradicionales que a toda luz, digamos, viendo las consecuencias de las guerras mundiales, pues se dieron cuenta que esa autoridad había fallado porque había llevado al mundo a una crisis bélica nunca vista hasta entonces. Por lo tanto, las personas que reflejaban rezagos de ese tipo de autoridad o autoritarismo eran vistas como enemigos de un cambio que necesitaba el mundo, efectivamente, a partir, digamos, de la generación Beat, en años 50, que los jóvenes dicen, no, 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 es hora entonces de que nos demos el tiempo de no ser esos violentos, varoniles, vitales y valientes jóvenes, sino darse la oportunidad también de explorar el arte, la poesía, la bohemia, y pues entonces va a surgir, digamos, a raíz de la mitad del siglo XX, la condición del joven como un rebelde, decían en unos rebeldes sin causa, pero las causas se van a revelar a lo largo de las siguientes 5 décadas del siglo XX. El ejemplo más claro fue la oposición a la guerra de Vietnam, todo el movimiento hippie que tuvo su culmen en 1968, en el mayo de 1968 en Francia, en la masacre de Tlatelolco en México en 1968, en los conciertos hippies que hicieron también aquí en Colombia, y esa mezcla entre ideas socialistas, pensamiento religioso oriental, llámese hindú, llámese budista, en oposición a la tradición católica, y la apertura de la conciencia mediada por el consumo de drogas, lo que se llamó la revolución de las drogas, la experimentación con la cannabis, con los alucinógenos, con las plantas sagradas, es decir, también hay como una reivindicación de la medicina tradicional indígena y una exploración hacia nuevas dimensiones de la mente alejadas del materialismo, alejadas del capitalismo y alejadas de la democracia como un sistema que toma en cuenta la voz de algunos privilegiados que pueden mantenerse. Un ejemplo así les pongo. En México surgió un grupo que se llamaban los hipitecas, que eran una unión entre hippies y aztecas, ¿sí? Entonces eran unos hippies que querían reivindicar su posición indígena, sus raíces ancestrales, y adoptaban, digamos, una conciencia social. Recuerdo muy bien que ellos no utilizaban calzado, zapatos como tenis, botas, calzado de cuero, porque eran conscientes que las clases más pobres y por ende inclusive los grupos indígenas de México, del sur de México, no podían calzarse, sencillamente era porque no tenían recursos para hacerlo. Se volvían vegetarianos, aludiendo a tener la conciencia de que había personas que no tenían las capacidades económicas para consumir carne como si lo hacían las clases medias y altas. Esos hipitecas, aun cuando tenían esas posiciones, no pertenecían la mayoría de ellos a las clases bajas, pertenecían a clases pudientes que, volviendo al asunto de la rebeldía, del rechazo a la autoridad, asumían esa posición entre hippie y azteca para enfrentarse a los valores autoritarios, a los valores de autoridad, perdón, y enfrentarse a un mundo totalmente centrado en el materialismo económico. Por favor, intervengan, que esto que les dije me pareció muy chévere. ¿Aló, aló? ¿Nadie? No quieren hablar hoy, profe. ¿Por qué están tan callados, pequeñines?
Aquí mismo vamos a poner que Lady entregó. Quiero que también noten entonces el sistema de control que tengo de la primera tarea. Lady Hernández, listo, entregó. Como ven, puse una X. La X no es que no entregó, la X es que sí estuvo participando. Volvemos con las preguntas. Listo, ya salimos de Lady. Camilo Duarte es de este curso, no. Alison Santos, vamos con Alison Santos. Mientras tanto, damos el ingreso a personas. Ana Duque entra, sale. Tienen problemas con la conexión, al parecer, mis amiguitos. Gabriela nos envía un documento, lo vamos a mirar hasta este momento, a ver de qué se trata. Antropología cultural. Qué buenos dibujos, qué buen collage, Alison, si estás por acá, y si no, pues cuando veas el video. Hace una línea de tiempo muy gráfica. Efectivamente, el comunismo, jóvenes, Boy Scouts, se impuso la legislación que prohibía determinados elementos, la generación del rock and roll, el punk. Muy bien, Alison, muy bien. Ya con detenimiento, personalmente miraré esto y te enviaré un mensaje particularizado, espero. Si no lo hago, escucha esto. ¿Por qué razón el servicio militar obligatorio nunca ha sido cancelado? Bueno, el servicio militar obligatorio se hizo obligatorio por las condiciones de conflictividad internacional europea de comienzos del siglo XX hasta la Segunda Guerra Mundial. Y también podemos hablar, en el caso latinoamericano, pues también los conflictos entre fronteras, un ejemplo, la guerra de Colombia contra el Perú. Eso sugiere que el servicio militar se hace obligatorio porque pues no es muy fácil, es decir, más allá de la voluntad nacional que tengan algunos de irse a la guerra, la mayoría no quieren hacerlo, bien sea porque tienen sus familias prematuras, es decir, jóvenes de 17 años ya ingresando al mercado laboral, porque porque no se sienten lo suficientemente adultos efectivamente para tomar una decisión autónoma de irse a la guerra y están siendo protegidos por sus papás. Entonces, los estados nacionales necesitan quien refuerce esas fuerzas militares en caso de que se presenten futuras y nuevos conflictos. Entonces, nunca ha sido cancelado porque aun cuando después de la Segunda Guerra Mundial se crean como una especie de acuerdos para que no vuelvan a suceder conflictos así, la historia nos ha mostrado que se han roto acuerdos, hemos tenido guerras en el Medio Oriente en las cuales ha participado directamente Estados Unidos y ha sido necesario tener reservas militares en los jóvenes. ¿Por qué no los adultos? Pues porque los jóvenes tienen vitalidad, tienen mayores defensas, tienen más habilidades y son más resistentes a los entrenamientos militares. Actualmente, si bien el servicio militar es obligatorio, existe en el caso colombiano un artículo que se llama la objeción de conciencia, en la cual bajo argumentos religiosos, argumentos morales, entre otros, las personas pueden objetar y decidir no asistir al servicio militar obligatorio. Si bien hace unos tiempos ese servicio militar obligatorio, hablo del caso colombiano, iban las personas desde los 16 años, ya se asumió que tenían que tener la mayoría de edad legal, es decir, los 18 años, para asumir esa responsabilidad, ¿sí? Aquí hay un debate entonces, porque pues primero a los 18 años, entre los 18 y los 16 no es que haya una diferencia de conciencia muy grande. Un estudiante que de 16 años sale de 11, con un compañero que de 19 años sale de 11, pues van a tener una madurez psicológica muy similar. Entonces, la diferencia la hace sencillamente la legalidad, que a partir de los 18 años el Estado nos obliga a ser responsables de nuestros actos. Esa misma responsabilidad puede aducirse para la objeción del servicio militar. Una pregunta que yo me hago para todos ustedes, que debería tener el mundo: si el servicio militar es obligatorio, ¿no debería ser también obligatorio más bien el servicio educativo? ¿Sí? Es decir, que la gente no se pueda escapar de ser formada en aulas de clase
Y no debería también ser obligatorio las elecciones, que la gente vote. Es decir, un niño tiene 18 años para irse a enfrentar eventualmente en un conflicto armado, pero sí le dejan a su voluntad el asistir o no a unas elecciones o tomar posiciones políticas. Considero que eso debería ir de la mano. No sé qué dicen ustedes. Hasta que no hablen, no continúo con las preguntas. Pues, profe, yo diría que, por mi opinión, que sí. Que sí, que Gordis. Que sí debería ser Porque, obligatorio las elecciones. pues lo que dijo ahorita, profe, porque pues para mí es más importante la educación que la guerra. Oh. Sí, sí, claro, efectivamente. Y miren que históricamente ha habido una diferencia grandísima entre las personas que optan por asumir el servicio militar como una demostración de hombría frente a las personas que rechazamos eso. Y hay una diferencia también entonces entre que los más educados optan por no asistir al servicio militar y las personas menos educadas inclusive son las que engrosan las listas militares porque son considerados soldados rasos. Es decir, se castiga que las personas no hayan culminado sus estudios básicos y medios con ponerlos al servicio militar 1 año y medio, pero no se les dan las garantías o la obligatoriedad de que hayan sido formados en la educación, en la pública o privada, no interesa. ¿Alguien iba a hablar? Continúe, amigo, creo que era un hombre. Perfecto, buenas tardes. Buenas tardes, dime quién eres, que no sé quién eres. ¿Jesús? Jesús Molina. Hola, Jesús, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. ¿Cómo estás? Profe, pienso que la educación no es obligatoria, ya que, o sea, por muchos años se ha dicho que al gobierno le conviene mantenernos como debajo de conocimiento, de lectura, de todo eso, entonces nunca ha sido tan aplicada. Mientras que el servicio es obligatorio, ya que al gobierno le conviene que los protejan y cuando se presentan, por ejemplo, casos entre los grupos al margen de la ley y la fuerza pública, o sea, por decir que están los dos, al gobierno le conviene, porque, por ejemplo, cuando hay, no sé cómo explicarlo, o sea, por decir, el gobierno puede utilizar como escudo al ejército para a los otros grupos. Sí. Sí, y ponle cuidado que inclusive el reclutamiento de jóvenes, inclusive menores de edad, no es solo en las fuerzas legítimas y legales del Estado, sino también se presentan los grupos al margen de la ley, ¿no? Que ha sido uno de los grandes debates de por qué reclutan menores. No es un secreto que muchos personajes ingresaron a las guerrillas desde los 12 años, curiosamente algunos voluntariamente y otros, la mayoría, me imagino, pues reclutados forzosamente. Hay una película muy buena, rusa, se llama Venga y Vea, y es de un niño de 12 años que decide enlistarse en las milicias comunistas europeas para combatir contra el ejército nazi. Es una película fuertísima, pero pone también, abre el debate, digamos, de qué tanta conciencia, qué tanta madurez se tenía en ese contexto de guerra para acceder a los ejércitos, ¿no? Y luego, cuando se acaba eso, pues, ¿cómo iban a ser juzgados, no? O sea, este asunto de la juventud asumiendo roles riesgosos, peligrosos, como las fuerzas militares, tiene bastante debate, ¿no? Abre todo este asunto de qué es lo que significa o implica ser joven, ¿no? Porque se entregan unas responsabilidades, pero asimismo también se les exime de otras. Está bacana esta preguntita porque vean, tan solo preguntó por el servicio militar y ya estamos en todo esto. ¿Alison está por acá? ¿Saben si Alison vino a clase? Alguien está preguntando por chat. Venga, leemos. Dice Ana María, profe, tengo una duda. ¿En qué momento se es maduro? Biológicamente,
a partir de los 23, 25 años, digamos que el cuerpo cesa su proceso de crecimiento y se estabiliza en lo que ya sería un cuerpo adulto, es decir, a los 25 años es pertinente hacerse, digamos, la operación de los ojos. Bueno, digamos que se sedimenta el cuerpo. Ella habla en el sentido de la conciencia. Bueno, pues varias teorías psicológicas hablan también que la madurez de conciencia va de la mano con la madurez biológica del cuerpo, pero hay que tamizar eso por las condiciones sociales, ¿no? Es decir, ¿qué se espera de alguien maduro? ¿Qué podemos esperar de alguien que se considere maduro? Que tome cuáles decisiones. Y ahora, esa madurez en términos sociales implica entonces abandonar la rebeldía. Ser maduro es dejar de enfrentarse al mundo y oponerse. Por ejemplo, uno de los símbolos de la juventud ha sido la oposición y la rebeldía, y se asume que se es maduro cuando ya se dejan esas ideas de andar oponiéndose a la política o a esto y lo otro. Bueno, por otro lado, digamos que académicamente se es maduro, conscientemente maduro, tal vez al terminar tu carrera de pregrado, ¿sí? La carrera universitaria. Podríamos decirlo que ahí se accede a la madurez de conciencia. Podríamos poner, no, tiene varias variables, ¿no? Sí, ¿hablas? Yo, profe, Sí, hablando de ese tema del gobierno, o sea, de que yo creo que al gobierno le conviene que un joven preste servicio a los 18 años, pues no solo por lo que es legal, ya teóricamente ya es mayor de edad, o sea, sí. O sea, yo lo que creo es que al gobierno le conviene que el joven, como se supone que está recién salido del bachillerato, recibió una educación básica, o sea, no es nada más allá de lo que el resto de gente no puede ver. En cambio, el gobierno se aprovecha de eso, de que no sabe tanto, y lo coge de no, usted está recién salido, venga para acá y no aprenda nada más. Ya cuando después de que esté acá, ya va a coger madurez y usted ya va a salir a buscar un trabajo. Entonces, los estudiantes que sueñan, por ejemplo, con una universidad, con aprender cosas nuevas, no van a tener esa oportunidad, ya que allá los van a mentalizar es para salir a trabajar y a ser responsables con una familia o algo así. Pero una pregunta, sí, muy bien. ¿el militar es obligatorio? ¿Vuelves a preguntarme, Borges, qué es lo que eres tú? ¿Que si el servicio militar qué, mijo? ¿Es obligatorio militarlo? Sí, digamos en Colombia, apaga el micrófono, gracias. En Colombia se establece que el servicio militar es obligatorio, pero recuerda que está el artículo sobre la objeción de conciencia. Vamos a mirar esto. Digamos en el caso tuyo, que el año entrante, si Dios quiere, sales ya de este asunto A mí ya me escolar. Y por ejemplo, para evitar eso, tienes que salir directamente de la educación que estás teniendo, de la educación media, salir a una universidad o al SENA, ¿sí? Cosa que noten que estás ocupado y no te van a... o sea, vas a tener argumentos para que no te suban al camión, llamarlo así. Hay un artículo de semana, pero no está, que habla sobre la objeción de conciencia. Es que quiero buscarlo aquí. Discúlpenme un ratico el silencio mientras. 4 pasos para la ley 1861, que reglamenta el servicio de reclutamiento, también regula las posibles causales de exoneración, entre ellas la objeción de conciencia. Deben realizar una solicitud formal ante su distrito, el cual les dará 10 días para elaborar una carta de presentación personal, reunir los documentos o testimonios de organizaciones que ratifiquen cuáles son sus principios que le impiden prestar el servicio militar obligatorio. Vamos a ver si de pronto aquí nos dice cuáles son. Les recomiendo eso a todos ustedes que no quieran prestar servicio, se documenten, se llenen de ímpetu para oponerse a eso. Miren ahorita lo que está pasando con las niñas las indígenas estas violadas en estos días, porque fueron
fueron pelados de 18 a 21 años, quienes haciendo uso de sus uniformes militares, pues vean lo que están cometiendo, ¿no? Bueno, viejo, les recomiendo estas páginas que están viendo, ¿sí? Que 179, no, esta no es. Bueno, les recomiendo que miren tal vez esta página de Contagio Radio acerca de la objeción de conciencia y busquen más a profundidad. Les voy a ayudar aquí la última vez, a ver, leyes, tiene que haber alguna ley. Leyes, tiene que haber leyes. El derecho a la objeción de conciencia, vea, es un derecho garantizado en la Constitución Política de Colombia. ¿Está interesante la clase, muchachos? Pues sí, cierto, sale de preguntas de ustedes. El artículo 18 dice: se garantiza la libertad de conciencia, nadie será molestado por razón de sus convicciones, creencias, ni compelido a revelarlas, ni actuar en contra de ellas. Si usted es un pacifista, pues hermano, no tiene por qué llevarlo a eso. El artículo 216 dice: todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan. La ley determinará las condiciones en que en todo tiempo eximan el servicio militar las prerrogativas. La Corte Constitucional dijo una sentencia T-409 del año 92. La garantía de la libertad de conciencia no necesariamente incluye la consideración positiva de la objeción de conciencia para prestar servicio. Esta figura permite al individuo negarse a cumplir una obligación como la mencionada cuando la actividad correspondiente signifique la realización de conductas. Por ejemplo, el policía que se negó a desalojar unas personas que están invadiendo unos predios en Cali. Eso también es objeción de conciencia. Sofía Ortiz dice: hay cursos para aprender a objetar, apenas sepa, nos rotan información. Muy bien, gracias, Sofía. Más allá de los cursos, ustedes necesitan soportes y fundamentos legales. Por ejemplo, estas directrices legales. Se las voy a colgar aquí en el chat. Ya mismito les publico la página para que tengan conocimiento, ¿no? Y los que deseen prestar servicio, bueno, háganlo, y háganlo pues siempre atendiendo al respeto por todas las personas, por favor. Qué buenas preguntas. Entonces, retornando a esto, la pregunta de Ana acerca de la madurez. Bueno, la madurez es una constante. No creo que haya un tope, Ana María, en el cual no diga: listo, ya maduré y creo que no puedo madurar más, ¿no? Desde que uno siempre esté tendiente a aprender, a sorprenderse, ¿cómo les diría? A dejar de creer en verdades sólidas, siempre se estará en un proceso de madurez. Por eso en un curso les pueden aportar todo lo que necesitan para saber argumentar. Muchas gracias, Sofía, por tu información. Eso me gusta que sirvan esos cursos también para apoyar en varias cosas. Bueno, vuelvo a las preguntas de Alison. La única manera para que los adolescentes fueran escuchados era crear culturas que con el tiempo crecerían para volverse conocidos. Yo me pregunto, bueno, uno decide crear una cultura, es decir, sí, son cosas que uno decide. No creo que uno decida decir: voy a crear, ¿qué tal si creamos una cultura el año entrante? La cultura de los pandemials, no. Lo que pasa es que son las condiciones, los momentos de las circunstancias históricas las que hacen que, en este caso, los jóvenes o adolescentes que menciona Alison, tengan unos comportamientos y unas costumbres comunes que se masifiquen al punto que logren hacerse diferenciables de otros elementos. No todo pensamiento, no toda conciencia hace una cultura, ¿sí? Las culturas se logran consolidar es cuando son fenómenos masivos, ¿sí? Se me ocurre siempre citar la cultura metalera o la cultura rockera, o la cultura salsera, la cultura rapera, la cultura reggaetonera. Así salga alguien diciendo: ay, el reggaetón es cultura. Sí, claro que es una cultura. Que de pronto a alguien no le guste, pues no implica que entonces tengamos que anularla como una creación cultural. Ahora, no sé si esto entonces diga que hay una cultura delictiva. Varias personas inclusive se han atrevido a decir que en Colombia hay, en lo profundo de nuestra conciencia colectiva, hay una cultura
delictiva, ¿sí? Por ejemplo, la cultura del colombiano de hacerse la fácil, de hacer la trampa, de conseguirse todo más fácil si se puede, sin importar pasar encima de los demás. Todo eso que vemos reflejado en la política, ¿sí? No es una cultura juvenil, pero sí hace parte, digamos, como de un sustrato cultural que muchas personas, o sea, muchos teóricos dicen, no me sé los nombres, dicen que sí, que de pronto el crimen está, está arraigado en nosotros como cultura. Otros, por ejemplo, decimos que es la violencia, ¿no? O sea, cuando miramos la historia de Colombia, que ha sido una historia de conflictos entre partidos, conflictos entre clases, conflictos entre urbano y rural, conflictos dados única y exclusivamente por la desigualdad económica, vemos que la violencia ha estado presente en todo momento, ¿sí? Al punto que se vuelve muy difícil, primero, hacer frente a ella teóricamente y segundo, consolidar una cultura de no violencia. Miren lo que está pasando con los líderes cocaleros, los líderes campesinos, los llamados líderes sociales, que optan por una cultura de no violencia y vean cómo les pagan, ¿no? Entonces, efectivamente, para que una cultura surja, pues tiene que ser un evento masificado, que recayó históricamente en los jóvenes, porque pues eran los únicos que tenían en ese momento, repito la palabra, la vitalidad para ser conscientes y poder hacer frente a las condiciones del mundo de ese entonces. ¿Comentarios, amigos? Por el momento no. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por participar para decir que no. Bueno, ¿están interesados en la clase? ¿Están allí? Yo sí, profe. Cada uno, Señora, sí, cada señor. uno, por favor, cada uno diga su nombre para Sí, saber señor. quiénes están acá. Sofía. Su nombre, por favor. Mafe. Muy bien, gracias. Andrés, Mafe, Jesús. Alejandro. Jesús. Ana me contesta. Jesús. Sí, gracias. Listo, gracias, muchachos. Juan David. Usuario XD, no sé quién puso XD, venga, miramos quién puso XD. Ana y Juanito, Juan Manuel Alfonso, que siempre está desde el chat. ¿Qué sucedía con los adolescentes que no se sentían identificados con las culturas que estaban en tendencia? Pues, ¿qué sucedía? Podrían ser de pronto relegados socialmente, podrían sencillamente hacer parte de otras culturas, ¿sí? No necesariamente las masivas. Por ejemplo, no creo que todos los ciudadanos, todos los habitantes que vivimos en las ciudades. Hola Laura Quintero, ¿cómo estás? Todos los que vivimos en las ciudades estemos necesariamente vinculados a una cultura digital, ¿sí? O a una cultura cibernética. Hay personas que primero por condiciones materiales y otras personas que, pues, me imagino por su propia conciencia, por su propia objeción al mundo, pues optarán por no ser parte de una cultura digital, ¿no? ¿Qué implicará eso? Pues no utilizar celular, no utilizar estos medios, tener hoy serios conflictos con la educación, por ejemplo, ¿sí? La cultura digital, la cultura cibernética, digamos que se refería a los jóvenes y en medio de este caos de la pandemia, de este contexto más bien de la pandemia, muchos profesores de ustedes han tenido que vincularse obligatoriamente a esta cultura cibernética y digital. ¿Sí? Si bien eso no responde a la tercera pregunta, con totalidad, sí dice que pues afiliarse a una cultura, es decir, no solo por ser joven, tiene que adoptarse una cultura juvenil, ¿no? Hace unos años, cuando yo estaba joven, los jóvenes o muchos jóvenes optaban por asumir estéticas y comportamientos de adultos, ¿sí? Más adelante esas personas se convirtieron en los famosos y muy dichosos hipsters, ¿no? Entonces eran personas que volvían a utilizar los discos de vinilo, aun cuando ya estamos en una cultura del MP3, utilizaban pantalones de paño, en una cultura de los jeans, utilizaban gafas de marcos gruesos y bueno, en una tendencia a hacer marcos ligeros, peinados de los años 30, ¿sí? En fin, como volverse, inclusive oponerse a la juventud, jóvenes que se oponen
a la juventud, ¿sí? Entonces, digamos que en ese ámbito de las, si le podemos llamar así las culturas juveniles, pues hay de todo, ahí está para hacer de la cultura a los no jóvenes, o a los viejóvenes, bueno, no sé cómo se puede llamar. ¿Y qué afectaciones tuvo a futuro la generación S y la generación R? La generación swing, bueno, ¿qué afectaciones tuvo a futuro? Digamos que a la generación swing le podemos deber el surgimiento de la generación rock, ¿sí? La generación rock es hija necesaria del swing, dado por las características que tenía la música jazz, que era, voy a tratar de enunciarlo, una música hecha por negros en un mundo blanqueado, bailes frenéticos en un mundo de vals, movimientos sensuales como movimientos de caderas, en un contexto de prácticas de ser muy conservador y muy pudoroso, ¿sí? A partir de ahí, de la generación swing, entonces tenemos la oportunidad de tener actualmente bailes, llamémoslo frenéticos, o bailes sensuales, o bailes escandalosos, ¿sí? Como con mayor apertura, ¿sí? Ya que fue esa generación swing la que digamos, de acuerdo al documento y de acuerdo a mis pequeños conocimientos, pues podemos responsabilizar de ello. Y la generación rock, uy, no, pues la generación rock es la generadora de lo que han sido muchos de sus abuelos, de sus padres y de sus profesores y de algunos de ustedes, ¿sí? Inclusive tengo un debate frente a si el reggaetón podríamos nominarlo como el rock del siglo XXI, ya que tiene los elementos culturales que tenía el rock, por ejemplo. eh, Letras escandalosas, bailes escandalosos, estéticas o atuendos escandalosos o poco usuales, tatuajes, bueno, y que básicamente es una cultura a la cual los jóvenes van a ver como, oh no, esto está peor, ¿sí? Es decir, como una nueva emergencia juvenil. Pero bueno, ¿qué afectaciones tuvo la generación rock? Todo el movimiento hippie, el movimiento punk, el movimiento black metal, las tendencias, digamos, filosóficas contemporáneas. Podríamos también hablar de que también repercutió en las nuevas escuelas de diseño gráfico y de artes gráficas. Digamos que sin la generación rock tal vez eso no hubiera tenido el auge y la explosión que ha tenido en la actualidad. ¿Comentarios? Profe, yo, Sí, mijo, te escucho. profe, una pregunta. ¿Usted cree que los jóvenes ahorita podrían crear otra generación? O sea, ¿podrían tener como un cambio o usted siente que ya todo está dicho, por decirlo así? Y qué pregunta tan difícil, porque desde mi mirada como alguien de 36 años, aferrado a una juventud que ya se venció, es decir, mi juventud es muy diferente a la de ustedes, veo que la juventud actualmente está anclada, la noto estancada. Pero si decidiera hacer una mirada un poco más objetiva y menos prejuiciosa, podría decir que sí, que digamos estamos en una generación de una juventud más aislada, más solitaria, en tanto que tan solo con el acceso a los teléfonos, a los computadores, no es necesario tantos sitios de reunión, digamos, la gente que se reúne para jugar. Más bien, lo pongo así, se están creando nuevos espacios de socialización juvenil que son los videojuegos online, por ejemplo, ¿sí? Que supera inclusive los medios de los espacios de socialización como han sido las redes sociales. Facebook está en decaimiento, ¿sí? Y hace unos 10, 15 años era la panacea, pues, de lo que significaba ser joven y de lo que significaba una nueva cultura digital. Siento que estas novedades que está presentando esta nueva cultura juvenil no es que estén innovando en algo que no estaba antes escrito, sino lo que están haciendo es una
una revisión de más de lo mismo, ¿sí? O sea, podría decir que desde hace 20 años los cambios en la cultura juvenil no son tan drásticos como los que se vieron entre la generación de 1930 a 1960, o de los 40 a los 60. Digamos que en 20 años la generación swing y rock fueron muy diferentes. Entre la generación del 2000 a la del 2010 y ahorita 2020, yo no he podido ver unos cambios significativos que permitan hacer un estudio, o no un estudio, sencillamente una reflexión sobre una emergencia cultural fuerte. ¿Mm? Ese es mi punto de vista. ¿Y tú qué opinas? No, pues no sé, profe, en lo personal yo pienso que si la juventud quisiera un cambio lo lograría, pero pues como dice usted, ahorita ya nadie, como le dijera John, o sea, como que ya nadie se reúne para eso, sino todo el mundo se está acoplando a lo que ya está. O sea, nadie dice, ah, no, es que yo quiero un cambio, sino, no, me toca acoplarme a lo que ya tengo y ya. Pero si la juventud lo quisiera, sí tendría un cambio. Digamos que me hiciste pensar en algo. Digamos que a finales del siglo XX y los primeros 5 años del siglo XXI, la juventud, o sea, hubo una apertura cultural, no solo juvenil, sino una apertura de conciencia grandísima, hermano, ¿sí? Los límites de la vergüenza, llamémoslo así, los límites de la moral, quedaron sobrepasados al punto que no hay como elementos a los cuales oponerse. Es decir, llegamos a un punto de máxima libertad, de máxima permisividad, que entonces ya no hay a qué oponerse, ¿sí? Y digamos que históricamente, según Kale Feiza, todas estas categorías de juventud han surgido en oposición o en identificación con algo, oposición a algo o identificación con otro elemento. Digo yo que desde hace 20 años, larguitos, no hay unas barreras de autoridad a las que oponerse, hermano, ¿sí? Por ejemplo, bueno, podríamos hablar de que la última emergencia juvenil sería los movimientos feministas contemporáneos, que han encontrado como objeto de oposición y objeto para reestructurar los valores culturales, todo lo que se ha conocido como patriarcado o machismo o androcentrismo, ¿sí? Ese sería de pronto el más emergente, el más emergente movimiento cultural y por demás movimiento juvenil, porque como feminismo ya no atañe solo a las mujeres, sino que atañe a hombres y atañe a LGBTIs, Qs y las demás letras del alfabeto que puedan ser agregadas. Ya, se me está revelando. Jesús, tal vez los últimos movimientos juveniles de este siglo han sido ya no tanto juveniles, sino efectivamente de género, culturas de género. Miremos el impacto que ha tenido efectivamente la emergencia de los colectivos LGBT. A propósito, Ana María pregunta, entonces ahorita con todo eso y lo que usted dice de ser un estancamiento de la juventud, es lo que hace que los jóvenes de ahora estén en búsqueda de las estéticas antiguas y todo eso relacionado. Sí. Hay un filósofo, bueno, no sé qué tan filósofo es, sé que es economista, perdón, que habló, Francis Fukuyama habla del fin de la historia, dice que la historia se acabó y lo que hay después de ese fin de la historia, después de 1989, lo que hay es una reinvención de la misma historia anterior. Zygmunt Bauman, filósofo de los tiempos líquidos, habla efectivamente también que ya se acabó todo, que ya no ha habido nuevas y mejores o peores invenciones, sino lo que está haciendo es una resignificación y una revaloración de tradiciones antiguas. Por ejemplo, los hipsters, ¿sí? Creo que los hipsters son un elemento estético que más fácil me parece traer a la mente. O digamos en el ámbito de la cultura juvenil de los ñeros, también el volver a
tendencias estéticas de los ñeros de los años 80 y de los años 90, como son las gorras súper altas, las en ese tiempo conocidas vascas, que eran gorras que eran de todo menos sencillas, eran gorras con mucha elaboración, de mucho bordado y muchos colores. Y sí, estoy admitiendo que lo ñero sí es una cultura. Lo que pasa es que como se han generado tantos aparentes rechazos sociales por condiciones económicas, sí es necesario también reevaluarlos como una cultura que inclusive se reinventa medianamente. Creo que el último movimiento de la cultura ñera fueron los paris, ¿sí? Estoy hablando de 2014. Después de eso creo que se acabaron. Otra cuestión también que tienen los movimientos o las posibles emergencias juveniles o las posibles emergencias culturales actuales es que no duran mucho, ¿sí? Vuelvo. Ay, caramba, ¿qué pasó? Ya, vuelvo. Hace 20 años, cuando yo tenía los 15 años, digamos, las culturas metaleras trascendían 20, 30 años, ¿sí? Y se mantenían. Actualmente, ni siquiera los flogger han podido mantenerse como una cultura juvenil, ni siquiera los TikTokers, ni los YouTubers, ni siquiera, ¿sí? Ni los influencers, es decir, son cosas que van caducando muy rápido. ¿A raíz de qué? A raíz de la velocidad de la información y la excesiva necesidad de querer algo nuevo, pero no inventarlo, sino querer algo nuevo, pero verlo en las invenciones de otros, ¿sí? Entonces, muy buena pregunta, Ana, gracias por esa pregunta. Jovinson, Jesús, estamos viendo tu trabajo. Como les dije a algunas personas, te lo voy a devolver y quiero que esta espiral la hagas utilizando gráficos, dibujos, es decir, que explores tus capacidades estéticas. Bueno, no quiere decir que estés rajado, no. Entiendo que sí se trabajo, sino que quiero guardar trabajos bonitos. Mira cómo han estado entregando los otros trabajos y pues no sería lo mismo poner un 5 a un trabajo sin dibujos a un 5 con un trabajo lleno de, ay, y preciso se fue Johnson, a un trabajo hecho con mayor detenimiento. Jesús, estás acá, te repito, te voy a volver ese trabajo porque no me gusta la espiral. Sí, necesito más Sí, creatividad. señor, yo lo corrijo. Listo, Bueno, no, sí, fresco, señor. no es que lo hagas ya ni corriendo, ¿listo? Solo que atiendas la sugerencia, no es nada más. Porque el rock and roll se veía como una música para blancos. Bueno, hermano, es que el racismo a mediados bueno, el racismo siempre, pero tenía mucha más fuerza a mediados del siglo XX y mucho más, digamos, en Estados Unidos. Bueno, dicen que no solo con el rock, pero bueno, voy a centrarme un poquitico en el rock and roll aquí en este aspecto. En Estados Unidos, si bien se abolió la esclavitud, lo que no se abolieron fueron las prácticas racistas. Hasta 1957 y entraba a los años 60 es que el movimiento afro empieza a luchar realmente contra las injusticias que sufrían por su tono de piel. Ahora, eso llevó entonces a que una música que emergía de las culturas africanas, es decir, básicamente el rhythm and blues, el blues y el jazz, sí, que eran músicas negras, pero gustaban tanto que se volvieron comerciales, pero no podían entregarle ese poder a las clases negras. Entonces tuvo que ser blanqueado. ¿Blanqueado por quién? Por su ícono, su majestad le dicen el rey Elvis Presley. ¿Sí? Elvis Presley de por sí era rubio, pero se pintaba el cabello y las cejas de color negro para crear efectivamente también otro tipo de contravención cultural. Entonces, era una música blanqueada porque los duros de la industria musical eran blancos, porque al público al que atendían era blanco y masificar eso como un producto, digamos, afro, tal vez no hubiera generado las ganancias que, que obtuvo pues tiempo después. Cuando se empieza a desblanquear o a oscurecer, a reevaluar los colores del rock and roll,
que en los años 60, digamos, con la aparición de Jimi Hendrix como un virtuoso de la guitarra, ¿sí? Y a raíz del movimiento de las Panteras Negras y el movimiento afro por los derechos civiles encabezado por Martin Luther King, que abre efectivamente también una conciencia, digamos, a respetar, ¿sí? No tolerar a los negros, sino a respetarlos como, pues, como seres humanos. Yo pienso que deberíamos analizar con más detenimiento para efectos de estos asuntos de la juventud, analizar documentos que nos remonten hacia los años 60 del siglo XX, ¿sí? Voy a mirar cómo los meto porque ahí aparece, hay una confluencia de varias emergencias culturales, lo negro, el feminismo, el movimiento juvenil, el movimiento hippie, no me acuerdo si ya lo nombré, el movimiento rock and rollero, y las identidades, más bien las emergencias políticas latinoamericanas que reivindicaban una identidad latinoamericana como tal, alejándose de los patrones culturales occidentales. Es decir, esos años 60 son prolíficos en producción cultural. Alguien por aquí creo que hace una pregunta, vamos a ver. Profe, ¿qué fue exactamente lo de las Panteras Negras? Te lo voy a resumir así muy corto porque no tengo mucha literatura frente a ello. Mientras surge el movimiento afro por los derechos civiles, pues hay una resistencia también grandísima de los blancos a atacar a los negros porque se están defendiendo. Y pues los atacan con violencia. Entonces, un ala, llamémoslo que un ala violenta del movimiento de los derechos civiles se va a convertir en una especie de guerrilla de negros, ¿sí? Llamada las Panteras Negras. Entonces las Panteras Negras eran una especie de autodefensas de los negros, surgidas en Brooklyn, surgidas en Harlem, y no me acuerdo en qué otros lugares, estoy recurriendo a lugares comunes de los negros, para inicialmente defenderse de los ataques de los blancos y luego pues van a hacer también incursiones de táctica de guerrillas contra blancos potenciales de los blancos, pero pues ya conocemos cómo son los sistemas de defensa de Estados Unidos. Finalmente se disolvió las Panteras Negras y no quedó sino su ideología, pero es un elemento muy importante para todos mis amigos afro o que se sientan afro o que yo voy a nombrar como afro, María Fernanda, Borges y los demás que se me escapan en este momento. Por favor, revisen ese asunto de las águilas negras, no, perdón, de las panteras negras, de las panteras negras. Las águilas negras, no, eso es otro asunto. Entonces, sí, vale por esa risa. Esperen que quiero leer las risas. Oh, excelente, qué chiste la confusión. Listo, volvemos. ¿Es la generación punk un sinónimo de rebeldía? Sí, claro. Y el trasfondo del punk es bien interesante porque surge en una ciudad británica de corte industrial. Entonces, hubo un momento en los años 70 en los cuales hubo ¿cómo se llama eso? Una crisis de desempleo grandísima que afectó a los jóvenes y los jóvenes estaban desocupados, ¿sí? Se la pasaban calle arriba, calle abajo y lo que hacían los adultos era desprestigiarlos, ¿sí? Decir que eran punks. La palabra punk, creo que en el documento dice, refiere como a basura, a mierda o a ñero, ¿sí? Bueno, ahorita hago la analogía con los ñeros. Entonces los punks eran personas que inicialmente se vuelven punks porque no tienen medios para poder trabajar, ¿sí? Además, muchos de ellos terminaban excluidos del sistema escolar, del sistema educativo, porque, pues, con todo y todo lo de los 60, el sistema educativo, por ejemplo, no cambió, ¿sí? Mucha emergencia cultural, mucho hipismo, pero en lo que son las instituciones nacionales no cambió nada de nada. Entonces la gente se sentía relegada de ese asunto y van a ser rebeldes. Luego entonces van a adoptar unas estéticas como son el corte mohicano, ¿sí? La cresta, que no es sino como una invitación a cortarse el cabello como algunos nativos americanos
que se rebelaron a los blancos y entonces su signo de identificación era la cresta, el corte mohicano. Bueno, entonces para hacer frente a la rebeldía van a asumir algunos ritmos del rock and roll y los van a poner en una clave agresiva, ¿sí? Se van a alejar, digamos que el rock and roll necesita de mucho virtuosismo musical. Miremos, por ejemplo, Pink Floyd, miremos Cream, miremos los Rolling Stones, miremos los Beatles, miremos los Doors, miremos, bueno, cualquier grupo. Digamos que son grupos que se preparan musicalmente bastante y los punks van a revelarse también frente al el fenómeno rock and rollero en la medida que son personas sin estudios musicales que van a hacer canciones de 2 o 3 compases nomás, una batería totalmente acelerada y, ay, ¿me salí? ¿O no? Oh, no, no puede ser. Ay, no, esta no es. No, ay. ¿Hola? ¿Sigo en la reunión, muchachos? Sí, profe, yo lo Señor, Ay, señor. qué pena. Ay, es que puse a cargar el teléfono y me pasó algo horrible. Listo. Entonces, el punk también se arregla frente a la música. ¿Tienen dónde apuntar? Les recomiendo para que miren en YouTube. Rodrigo de No Futuro, ¿sí? Una película colombiana de la escena punk de Medellín. Les recomiendo que busquen a un señor que se llama G.G. Allen. Se escribe G.G. Allen. Les recomiendo pues que miren, busquen en internet películas punk y les va a aparecer sobre Sid Vicious, sobre los Sex Pistols, sobre The Addicts, bueno, en fin, no soy muy conocedor de la cultura punk, pero bueno, ahí creo que para lo académico pues es suficiente. Ahora, cuando me atreví a decir en algún momento que los ñeros son los punk latinoamericanos, es porque la emergencia del ser ñero en Latinoamérica, llámese los cholos en México, los chavos banda también en México, bueno, en fin, como los quieran llamar en cada país, tiene unas categorías estéticas generales, ¿sí? Y también van a ser como los rechazados de una sociedad de clases bajas, ¿sí? Lo que pasa es que estéticamente difieren mucho de la imagen punk, pero sí sería interesante hacer una analogía o un estudio en el cual revalidemos a los ñeros como los punk latinoamericanos, porque los punk y los ñeros hacían lo mismo, eran vándalos, también tenían problemas de violencia, los punk también robaban, tenían, no estoy diciendo que todos los ñeros roben, ojo, pero se asocia a la delincuencia. Bueno, en fin, paro hasta ahí porque no quiero parecer como un conservador que no sabe qué está hablando. Quiero parecer como un conservador que sé de lo que está hablando. Listo. La tecnología genera soledad a los jóvenes, en los jóvenes sería. Y por eso entran en depresión al sentirse solos. Jesús. No me parece conveniente reducir la depresión a la tecnología. La depresión surge en los jóvenes debido a los cambios bioquímicos que se están teniendo a nivel neurológico, ¿sí? Es decir, hay un cóctel de oxitocina, de todos los químicos que regulan nuestros estados emocionales, ¿sí? Esas depresiones juveniles han estado, están y estarán presentes en los jóvenes. Lo que pasa es que con el desarrollo de la psicología, del psicoanálisis y de la antropología, se hace mucha más atención frente a más bien, se visibiliza los problemas de depresión juvenil, que ahora no solo, digamos, lo vamos a reducir tampoco a que son procesos bioquímicos, sino que las condiciones sociales, los enfrentamientos mismos con la autoridad, la misma rebeldía, genera unos vacíos, genera unas, ¿cómo se llamará? Unas frustraciones que al no tener una madurez mental, pues llevan a que nos sintamos deprimidos, ¿sí? Y la búsqueda, pónganle cuidado cómo son los jóvenes. Por un lado quieren estar solos y por otro lado
son gregarios, es decir, buscan estar con grupos, pero esos grupos finalmente parecen no satisfacerlos totalmente. ¿Por qué? Porque finalmente para superar ese tipo de depresiones tiene que haber un autodescubrimiento. Por lo tanto, la soledad, antes que considerarla en este momento, lo digo así frondiamente, no soy psicólogo, la soledad antes que conducir a la depresión debería ser el momento y el lugar para enfrentarse a esos elementos que generan depresión y enfrentarlos, porque finalmente la depresión solo, o sea, es un asunto netamente personal, ¿no? O sea, recomiendan terapia, recomiendan compañías y tal, pero el asunto va a recaer en uno solo. Y digamos, lo digo yo como Yacer Sandoval, que he tenido bastantes episodios, inclusive en mi edad adulta. Bueno, este no era el momento para hablar de eso, pero pues sí, viene desde la juventud esa depresión. ¿Comentarios, amigos lindos? Qué lindo se pasa con ustedes esta clase. Profesor, Qué lindos son. Sí, sí, te escucho. Listo, te escucho. se supone que la generación R, pues, es una generación que se caracteriza por el internet y por influenciarse mucho con los videojuegos y todo ese tipo de cosas. Cuando una persona solo se conecta con los videojuegos y su vida se relaciona muchísimo con eso, que literalmente no como que comparte con los demás, a la hora de cuando entra esa depresión, eso no afectaría mucho. O sea, como que de tanto compartir con una máquina y no con los demás, pues una máquina no te ayudaría como a superar esa depresión, ¿sí? O sea, es como a veces de tanto enfocarnos con la tecnología, nos sentimos solos y que la única compañía es una máquina, pero esa máquina no nos ayudará como que a superar esa depresión, como lo podría hacer unos amigos, una compañía. Sí, claro, tienes razón, tienes razón. ¿Estás viendo la pantalla? Sí, señor. Listo, ponle cuidado. Frente a eso que tú hablas, o sea, uy, eso es material extensísimo, hermano. Y pues espero no estar aburriéndolos con esto. Digamos que eso que tú estás hablando se presenta muy recientemente en Japón, producto de ese aislamiento. Es que hay dos cosas. Una cuestión es la soledad como opción, digamos, de vida, ¿sí? Requerir estar solo en determinados momentos. Y otra cosa es el aislamiento, ¿sí? En Japón, donde, digamos, la cultura cibernética, tecnológica, digamos que va en avanzada, ¿sí? Son como los que nos van mostrando el camino de hacia dónde va todo esto. Tiene unos problemas muy fuertes de aislamiento los jóvenes, conocido como hikikomori. Aquí lo estoy apuntando. Esperen a ver si pueden ver la... ¿Sí leen cómo se escribe? Hikikomori. Hikikomori. Les recomiendo, digamos en tu caso, que te noto como no preocupado, pero sí como interesado en ello, lo leas, porque se ha convertido ese aislamiento en un problema social grandísimo, porque los jóvenes que son fuerza laboral no están acudiendo a sus responsabilidades con la nación o a sus responsabilidades sociales. Pero ellos se Efectivamente, vuelven podrás así, ser profe, todo. Sí, te escucho. pero ellos se vuelven así es por la presión de los estudios, porque allá les pueden estudiar mucho, ¿no? Sí, hay varios factores. Está asociado a la presión social, ¿sí? De la presión académica, y por otro lado también está asociado al encerramiento y a que la cultura virtual, digamos así, parece ofrecer todo, ¿sí? ¿Ustedes ven Escandalosos? Sí, de ¿Se los han visto Sí, socios. señor. Escandalosos? No, Sí, sí, A mí, por profe. señor. ejemplo, me causa mucha curiosidad Panda, que tiene ¿cómo es que se llama? Un cojín, no me acuerdo cómo lo llama, que es su novia, ¿sí? No es un problema solo de ella, ¿sí? No es un problema solo tampoco de Japón. Es un problema que se va extendiendo, digamos, y aquí ya entraría yo entonces como a ponerme de análisis para mí nomás. Esas enfermedades mentales epidemiológicas se consideran, o sea,
al ser consideradas como cultura, tal vez estaremos cometiendo un error, ¿no? Porque entonces vamos a hablar de la cultura de los gamers, ¿sí? Mi hijo me habla de eso y pues yo disiento mucho de cultura porque me parece que es un trastorno psicológico de un aislamiento y de repito, de de un deseo de encontrar algo nuevo en el mundo, pero no crearlo, sino efectivamente adherirse a las creaciones de otros. Muchos gamers o muchas personas que conozco ni siquiera les gusta jugar los videojuegos, sino ver gameplays, ¿sí? Ver gameplays, ¿sí? Ver cómo otras personas hacen las cosas mejor y lo hacen encerrados y tal. Efectivamente, una máquina no está muy lejos de entregarnos los errores y las cuestiones que encontramos que nos agradan de la humanidad, ¿sí? Y mezclando esa pregunta con una que me hicieron anteriormente sobre las emergencias culturales actuales, creo que estamos más bien rompiendo la cultura y rompiendo una cultura masiva y creando más bien unas culturas de individuos aislados unos de otros, lo cual, digamos, es preocupante en el establecimiento del tejido social. Ahora, ¿será entonces la opción de reconstruir el tejido social? ¿Sí? De que ya no se haga necesario la discoteca, la plaza de mercado, la iglesia, el templo, es decir, los sitios de encuentro, sino, como estamos viendo en ese momento, la escuela también hace parte entonces ahora de una combinación de bits y situaciones digitales. ¿Sí? La educación por este medio, digamos, es una cuestión que rompe totalmente el tejido social, ¿sí? Y efectivamente, por más de que intento hacer esas clases así, no es lo mismo como tener el contacto humano. ¿Comentarios, amigos? Sí, pues eso de decir que lo que usted decía, ¿Andrés Rico, eres tú? sí, profe. Listo, Rico, vuelve a hablar, que no te Sí, escucho lo que bien. usted decía que, o sea, por clase, o sea, las reuniones sociales por fuera son mejores que en virtual, porque, digamos, por computador uno no siente la misma experiencia, por decirlo así. Por ejemplo, en esta clase, pues es muy interesante y uno está escuchando. Digamos, si uno no le interesa la creación, ¿lo que hace? Pues uno puede estar en otro lado. También en el colegio es estar ahí. Y que no hay nada como el contacto de verdad físico. Perdóname, hermano, ¿te diste cuenta que me fui? Repíteme la pregunta, Andrés Rico, por favor. Y luego el otro. Profe, se fue que, profe, Ya, mijo, ya volví, ya es que tengo me fallas con dejó esto. Ya. hablando con los demás. No, que, o sea, las clases, las reuniones virtuales son muy diferentes a las presenciales porque en presenciales uno presta más atención a la otra persona. Pues eso pienso yo. Digamos, en el caso de, no sé, hablar con los amigos, uno se divierte más, pone más atención. En cambio, para acá virtual uno no es tan emocionante, tan chévere. Sí, sí, sí. Sí, pues tú lo has dicho, tú mismo lo has dicho. No es lo mismo. Si están viendo la pantalla. Sí, profe. Ok, yo no lo tengo en vista, listo. No es lo mismo y precisamente sobre este asunto de la cultura cibernética es que les voy a dejar el primer documento posterior. Bueno, vamos a mirar el trabajo de Carol Cárdenas. Tiene sus apuntes, sus preguntas y sus filas del tiempo. Carol Cárdenas, ¿estás ahí? Carol Cárdenas. Carol. ¿Saben si Carol está? Sí, pero creo que me está. Bueno, a Carol me toca entonces devolverle el trabajo por lo mismo, por la espiral. Oigan, pero les pido que... ¿Por qué dividieron los menores de 16 años de los adultos y no a partir de otra edad? Bueno, esto va por el sistema escolar, me imagino. ¿Sí? Y también porque, bueno,
sí, me atrevo a responder de que esta división se da a partir de los 16 años, porque generalmente a esa edad se estaba saliendo de lo que se considera la educación básica y se consideraba que tenían cierta madurez, ¿m? Que habían, sí, cierto tipo de responsabilidad frente a los demás. Muchos de esa edad ya también ya estaban consiguiendo esposa o ya estaban siendo independientes económicamente, lo cual es fundamental para el estudio de la juventud, ¿no? Y para la asunción de la madurez, la independencia económica. Porque anteriormente se preocupaban. Sí, Profe, claro, te escucho. una pregunta. Sí. Si los problemas que se están viviendo ahora, como los de la ansiedad, la depresión, todo eso, los que se viven en el pleno siglo XXI, ¿en esos tiempos también se tenían en cuenta? Sí, pero no tanto. O sea, No no, tanto. pero eh, sí, pero si no se le ponían atención a esos temas como la depresión y todo eso, ellos le ponían más mente, así como nosotros. Por ejemplo, a un amigo le tiene depresión y no le ponen cuidado, digo, no, me voy a hundir en mi depresión, pero si ellos no le ponen cuidado, he conocido casos de viejitos que sufrían de eso y pues no le ponían cuidado y como que la superaban. Eso tiene, eso ¿qué? Eso, eso tiene que, puta, se me olvidó lo que decir. Ok, sí, te estoy escuchando. ¿Con la edad o con la madurez mental? Pues, sí, algo así con la... Bueno, ponle cuidado. Bueno, hace un momento efectivamente dije que la depresión juvenil pues se presenta por cambios bioquímicos y toda la vuelta, pero digamos que se masifican esas enfermedades mentales con la modernidad, porque es que la modernidad va a traer una cuestión unos ideales que son el progreso y un ideal llamado como expectativas de vida. Entonces, con la modernidad y todos los avances sociales y económicos particularmente, se crea la ilusión de que en la vida es posible alcanzar todo lo que se quiere y que efectivamente para conseguir eso se necesitan recursos económicos. Entonces se presentan dos casos totalmente frustrantes ambos. Uno, en el cual la gente efectivamente no va a conseguir lo que quiere porque el sistema económico no se lo permite, ¿sí? O sea, no es así muy cierto pues que un embolador de zapatos, efectivamente embolando zapatos se compra una mansión. No, o sea, es totalmente falso. Entonces se crean unas expectativas que no se van a cumplir y eso va a generar efectivamente pues frustraciones que más adelante serán depresiones. En el segundo caso, las personas de pronto que sí consiguieron sus elementos materiales y sus expectativas, pero se dan cuenta que hay cuestiones que siguen fallando, cuestiones afectivas, soledades, efectivamente, y que este mundo moderno siempre plantea que no hay un tope, sino que siempre hay un más y más y más por conseguir. Es decir, crea seres satisfechos, pero aún más satisfacibles, ¿sí? Es decir, seres insatisfechos generalmente. Y eso se lo pueden dar ustedes cuenta, digamos, con los comerciales de celulares que saldrán en cada Navidad, ¿sí? Entonces, que lo hacen sentir uno ridículo porque tiene un celular de hace 2 años y ese tipo de publicidad entonces se lleva por delante las expectativas de las personas. Por otro lado, digamos que la depresión sí se manejaba también a comienzos y mediados del siglo XX, pero no se le hacía tanto tratamiento psicológico, sino netamente psiquiátrico. Era cuestión de tomar pepas, ¿sí? Están los opioides, ¿sí? Estaban las anfetaminas, de las cuales, digamos, su producción aumentó en los años 40. Estaban los derivados de cocaína, que eran estimulantes para tratar esas dolencias del alma, ¿sí? Además que, bueno, los avances medicinales van a aumentar a partir de los años 60 y 70, como con la medicina molecular, pero antes de eso, en siglos antes, pues se trataba con medicinas como si fueran dolencias totalmente físicas. Y sí, pues efectivamente los problemas de depresión, digamos que es una enfermedad del siglo. Hola, mami, ¿cómo estás? Saludos de mi mamá, muchachos, que acaba de llegar de hacer mandados. Es lo mismo, profe. Que es lo mismo, mami. Y efectivamente, Lo mismo, chicos, profe.
Gracias, gracias, niños. Y efectivamente, pues bueno, pues la depresión es una cuestión que es una enfermedad social, ¿sí? Yo me atrevo a decir, y estoy de acuerdo con algunos escritores que dicen que es una enfermedad social, es una enfermedad potenciada por las inequidades y las desigualdades, ya sean materiales, económicas o las demás desigualdades sociales como raciales, de género, de edad. Es decir, digamos, los jóvenes entran en depresión porque carecen de toda credibilidad de sus padres o de las figuras adultas, ¿sí? Y eso ustedes lo habrán visto cuando se frustran, cuando sus papás les anulan sus deseos, sus voluntades, sus inquietudes y sencillamente todo se soluciona con un no porque yo se lo digo, no porque yo soy su papá o no porque el mundo es así. Y pues son palabras que pueden calar profundo en ciertas mentalidades y bueno, pues recaer en depresiones más profundas. Y bueno, pues esto entonces agregó también, Nordica, la fragilidad de esta sociedad, porque desde que se trata la psicología como de una forma, no sabría explicarlo como de qué forma, de una forma mucho más consentida Yo y tengo se ha eliminado. Te escucho, Sofi. no tengo una ahí. Ah, te escucho, Juan David. También digo que para la depresión tiene que alcanzar los jóvenes, nosotros compramos que nos sienten tristes y ya ellos ya son en depresión. Tiene que ver con un especialista para que les diagnostiquen, no que ya en depresión profundo. Tiene que ser diagnosticado por un profesional. Sí. Juan David, repíteme más concreto la pregunta porque tienes mucha interferencia. Ya lo escribo por el chat. Ok, esperen un momentico. Dejo de compartir pantalla y vuelvo a compartir porque tuve un problema. Tengo aquí un problemita. Listo. ¿Está compartida la pantalla? Sí, efectivamente. Bueno, no entendí. Ahorita Juan David va a escribirme la pregunta en chat, dijo. Pero bueno, esperen, termino esa idea. Digamos que actualmente ustedes y nosotros hemos presenciado, apaga el micro, hemos presenciado como mayores desastres frente al asunto de la depresión porque se está llevando efectivamente las personas por delante, se están suicidando, los jóvenes están siendo empepados y es también porque se está creando una cultura, no una sociedad demasiado frágil en la cual se está como cristalizando el papel del joven al prohibirle, al no permitirle que se confronte efectivamente, que coja callo en el cerebro, que aprenda a frustrarse también, ¿sí? Porque somos una sociedad que vive del éxito, ¿sí? Una sociedad que presume que hay que ser exitoso y que si no se es exitoso nada, y es una cuestión que yo he criticado de la educación, es que también la educación tiene que enseñarnos en la frustración, porque no siempre vamos a obtener lo que queremos y tenemos que aprender a manejar ese tipo de situaciones. Entonces las tendencias psicológicas actuales son de, no le digas esto al niño, no le dé una palmada, ok, yo estoy en contra de la violencia total, no le hable fuerte, no les ponga frente a determinados temas, cuando se necesita es crear también unos jóvenes fuertes que puedan resolver sus problemas confiando en sí mismos, ¿cierto? Y enfrentándose a sus frustraciones. Ahora sí, Alejandro, creo que eres tú quien tiene la palabra. Hace rato me venía preguntando de que si realmente hay joven rico o simplemente hay jóvenes con papás ricos. Y es como, todo esto me puse como a pensar de que la juventud solo es como para divertirse, ¿no? O sea, hay jóvenes que sí se destacan como haciendo cosas especiales, por así decirlo, pero aquellos que no tienen como esa oportunidad, que solo se dedican a estudiar
y como el mismo gobierno le plantea que mientras no tenga los 18 años es inútil en el lado laboral. Y pues pienso eso, como que no hay joven que realmente sea rico por sí mismo, sino que simplemente todo joven es pobre. Muy bien. Calaste en una de las categorías que da origen a la juventud en inicios del siglo XX y es la independencia económica. Hay jóvenes ricos, sí y solo sí, estilo, digamos, Mark Zuckerberg hace unos 10 años, ellos mismos producen su propio capital y son independientes económicamente. Los otros, los hijos de los papás ricos, efectivamente son jóvenes pobres porque en el momento en el que salgan a enfrentarse ellos solos por su propia cuenta, pues lo más probable es que no vayan a tener los medios materiales. Pero que los papás se los dotarán con toda seguridad. Yo creo que todo papá lo haría. Entonces sí, podríamos decir que los jóvenes ricos serían sí y solo sí, son independientes económicamente. Bueno, obviamente, pues hablando de determinada cantidad de dinero, y los otros son jóvenes dependientes de unos padres ricos. Para Juan Alfonso, la pregunta que hacía Alejandro Carbona era que si había jóvenes ricos o jóvenes hijos de personas ricas. Voy a la pregunta de Juan Manuel. Profe, yo tengo una pregunta. Espérate que Borges escribió la pregunta que no la entendimos. Dice que hoy en día los jóvenes dicen tener depresión, pero no, eso debe ser diagnosticado por especialistas. Claro, sí, efectivamente, es muy peligroso, digamos, también que un joven manifieste tener depresión, que otro le siga la corriente y le diga que sí, y que una persona que no sea especialista médicamente en psicología se atreva a dictaminar que una persona es o no sea depresiva. Y también hacer pasar un despecho, hacer pasar un mal momento de la vida, hacer pasar una frustración momentánea por depresión, ¿sí? Son cuestiones que, digamos, ustedes como jóvenes deben tener en cuenta ya que se van a enfrentar, sí, se los confieso, a un mundo que les va a traer muchas frustraciones, van a encontrar eso, despechos, desamores, fraudes, les van a robar el celular, Dios no quiera, y no por eso pueden dedicarle un capítulo de sus vidas a la depresión, ¿sí? La depresión es una situación mucho más profunda que mejor que sea un psicólogo quien les pueda decir eso. Pero mientras tanto, procuren mantenerse alejados de creer que están depresivos, porque realmente ser depresivo no es chévere, porque pues he leído sobre eso, y ser depresivos no es una condición especial. Algo que sucede, digamos, actualmente con la memética y con los nuevos medios de comunicación de los jóvenes y de todos nosotros que son los memes, ¿no? Entonces se vuelve como un privilegio el que pone el perrito Chimps y dice que su vida es triste y que es un miserable, y se valora eso y se cataloga y se viraliza como si fuera una condición inclusive divertida, ¿sí? A mí me jode eso, ¿sí? Que la gente entonces, por ejemplo, mi hijo, hablo con él hay veces, de hecho no he hablado con él hoy, hablo con él hay veces por chat y me manda unos memes ahí como, sí, como que soy una hueva o soy un miserable, y no solo él, sino muchos de ustedes en sus posts de sus Facebook, los cuales cuando tengo acceso los puedo ver, y pareciera ser que entonces la depresión es un elemento que se está agregando culturalmente en esta juventud. Primero, creer que se es depresivo, y segundo, que eso los va a hacer especiales o no sé, no entiendo, ¿sí? Esa gente que mis expectativas versus mi realidad. Sí, sí me entienden de qué les estoy hablando, ¿no? ¿O alguien no me entiende? Gracias. Sí, señor. Ok. Preguntan, ¿por qué anteriormente se preocupaban tanto por la masculinidad y la feminidad de los jóvenes? Bueno, anteriormente, me imagino que es al siglo XX, a la primera mitad del siglo XX, y era porque la homosexualidad estaba muy mal vista y había que reforzar los valores masculinos, varoniles, violentos, agresivos, y reforzar los valores femeninos, dóciles, de cuidado
y de debilidad, ¿sí? No estoy diciendo que tenga que ser así, sino que eran, digamos, los cánones que que se manifestaban en esa época o en tiempos anteriores, inclusive que aún se siguen manifestando y aún se siguen tratando y veces de reforzar, ¿no? Por eso los estudios de género, los nuevos estudios feministas, pues tratan como de darle una revisión a este asunto y creo que Sofía puede corroborar un poco porque tengo entendido que ella tiene conocimiento de este asunto. Dicen que los jóvenes somos característicos por ser rebeldes, pero ¿acaso un adulto o un niño no es rebelde? Sí, efectivamente, sí, un niño también es rebelde, pero el niño no goza de la vitalidad que tiene un joven, por lo tanto es fácil de reprender y quitar esa rebeldía. El joven de pronto se va a las manos con el adulto. Y un adulto rebelde, usualmente leía, no me acuerdo quién era el que leía, que decía algo muy, muy chévere, que decía que en el siglo XX las personas que no cabían dentro de los moldes sociales eran enviados, en este caso los adultos rebeldes eran enviados a los manicomios, a las prisiones o a las clínicas. Entonces, claro, la rebeldía es un derecho, pero en un niño se reprende, se castiga, y en un adulto se minimiza o se ridiculiza, ¿no? Se ridiculiza al adulto que busca ser rebelde. Listo, este trabajo tengo que devolvérselo. Esperen. Ay, Dios. Ya, espérenme, acompáñenme a enviar este lindo correo. Tienes que hacer la espiral con gráficos dibujados y coloreados. Listo, muchachos. Ya vieron cómo es mi sistema, ¿no? Ay, ¿y esto? Ay, qué hueva. Esperen, muchachos. Discúlpenme, que es que tengo... Ahora sí. Listo, ya mandamos el mensaje a Carlos Cárdenas. Profe. Vamos a poner a... ¿Sí? ¿Quién eres? Sofía. ¿Cuál Sofía? Sofía Ortiz. Yo no conozco ninguna Sofía. No, ¿cuál? Ortiz, no, Arévalo, mijita. Arévalo. Hasta su muerte. Sí, es que estoy acostumbrada a ser Ortiz. Bueno, es que yo he entrado a la página, pero nunca encuentro el trabajo, o sea, nunca encuentro donde dice como lo que hay que leer y eso, y pues por eso ¿A no... cuál página? ¿A mi página? Sí, a la Esa es, página mira, que empieza Humanidades 2020 y no encuentro donde dice lo que hay que leer para poder hacer la tarea. Entonces, para ver si... Mira, ¿estás mirando la pantalla? Sí, señor. Listo, discúlpenme los demás, esto es un tutorial para todos ustedes. Vas a INEM Kennedy, la página del colegio. ¿De acuerdo? Ah, profe, pero es que lo que pasa es que yo cuando entro a esa página, como que ya estoy ahí en 10-14 en las materias y cuando le voy a dar clic, no, o sea, no me deja darle clic, sí, no me lleva a ningún lado. Entonces ahora vas, mira. Es más, lo voy a hacer en página oculta. INEM Kennedy. ¿Listo? Vamos a ver si hay algún error. Juan Alfonso, ya respondo tus preguntas. Dame un poquitico de tiempito, porque eso también de pronto les digo a ustedes. Aquí en jornadas vas a ir a jornada tarde. Uy, se le entendió esto. Aquí vas a ir a mis actividades. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo, Sofi? Sí. Aquí vamos a ingrese en su sección para asignaturas de modalidad. Vas a entrar a modalidad 10-14. ¿Viste en dónde? Ingrese a su sección para asignaturas de modalidad. Aquí en modalidad vas a ir a antropología y te dice ir a las actividades. Allí te envía a la página. Tan. Y aquí vas a entrar, bueno, esperemos que cargue total. Aquí vas a entrar a julio, por ejemplo, ¿sí? Que es el mes que aún no estamos, ¿no? Aunque esa clase tan larga, creo que va a terminar en agosto.
Y aquí dice, la juventud como cultura. Ver el video, tomar apuntes, leer el documento, aquí aparece el documento, aquí también, aquí y aquí. Formular 3 preguntas sobre la lectura, discutir en clase y elaborar una espiral de tiempo con gráficos que expliquen las generaciones. ¿Listo? Ah, ok, Sofi. profe, gracias. Sí, ya, sí, porque es que yo estaba entrando, era como a la barrita azul, no a la roja de modalidad, sino a la otra, pero no había intentado Ok, entrar a la roja. listo. Entonces, Listo, gracias. vale, perfecto. Bacano que me hayas preguntado porque, pues, para eso estamos nosotros los profes. Listo, Alfonsito. Buenas noches. Listo. Dice, Alfonso ya me envió el espiral. En la generación A dice que reclaman un periodo largo durante el cual los jóvenes no sean obligados a comportarse como adultos porque son incapaces de hacerlo. Quiere decir que los adolescentes no cuentan con los mismos mecanismos que los adultos, o sea, las personas subestiman a los adolescentes solo por ser inferiores a ellos y que no pueden llegar a comportarse. Los adolescentes no podrían tener un cargo con sumas responsabilidades a tener una edad determinada. Sí, Juan Alfonso, efectivamente, ese es dijiste aquí la palabra, son menospreciados, dijiste acá, subestiman. Ese es uno de los problemas que ha tenido la juventud, digamos, en relación con la depresión, que son subestimados. Si bien a inicios del siglo, en la generación A, que estás hablando tú, la primera generación de 1900 a 1910, es cuando empieza a surgir esta separación de categorías sociales, ya determinadas por la edad. Los adolescentes aún mantienen muchos rasgos de su niñez. Y si asumimos que la niñez es un tiempo de aprendizaje, por lo tanto, un tiempo de errores, ese es el motivo por el cual van a ser subestimadas sus decisiones. Cuando los adolescentes asumieron cargos serios, podemos hablar de Tutankamón, que subió al trono como con 13 años. Podemos hablar de algunos reyes medievales que asumían sus cargos a los 13 años, teniendo que asumir responsabilidades totalmente adultas, pero la historia demostró que sus facultades, es decir, la madurez se adquiere es con el tiempo y con la experiencia, y tuvieron algunas fallas en esos reinados. Entonces, el hecho que subestimen a los adolescentes en tomar responsabilidades de adultos es efectivamente determinado por el adultocentrismo, es decir, por un ser adulto que cree que se las sabe todas, y en ese creer que se las sabe todas, efectivamente incurre en subestimar sin tomar en cuenta pues los sentimientos de los demás. Pero bueno, quiero poner este ejemplo. Digamos, la próxima clase, ustedes son los que las van a dirigir, ¿cómo? Haciendo las reseñas de los documentos que les voy a sugerir. En ese sentido, si usted tiene que asumir la clase de ciencias sociales, lo haría también lo haría de la misma forma como lo hago yo o como lo hace cualquier otro profesor de sociales, o qué cree que lo haría fallar en ese intento. Pueden responder todos. La falta de conocimiento. Bueno, listo, yo le doy los libros, le digo, hijo, tiene un mes para leerse un artículo y expóngalo y haga la clase sobre él. ¿Qué le quedaría faltando aún? La experiencia. Uh-huh. Yo digo que de pronto por los nervios de que no salga bien. Bueno, ¿y esos nervios cómo se quitan? Uy, no, pues en mi caso no he conseguido quitarlos nunca en toda mi vida secundarista que yo exponiendo no se han podido quitar ni con confianza. Bueno, Sofi, ojo porque vas a tener que leernos en las próximas clases. Bueno, entonces ve preparándote, miran videos en YouTube, videos para quitarte los nervios, o no sé. Bueno, eso que ustedes responden, digamos, la respuesta a las razones por las cuales han sido subestimados estos adolescentes. Efectivamente no cuentan con los mismos mecanismos de los demás adultos, es decir, no estamos hablando de una diferencia entre un adolescente de 17 y un adulto de 19 años, sino estamos hablando que las diferencias serán entre adolescentes de 15 años, por ejemplo, con unos adultos que se consideran adultos a partir de unos 30 años en adelante, y en los cuales al llegar a esos 30 años tuvieron que habérselas visto guerras, mujer, hijos múltiples, responder económicamente, tener actividades adultas también varoniles y masculinas,
¿sí? Pues que toman suficiente tiempo para hacerlo. En la generación H era bastante importante el hogar y tener relaciones sexuales. Yo creo que en todas las generaciones ha sido importante. Lo que pasa es que en la generación H se hace visible ese boom y esa explosión del hedonismo, ¿sí? Porque algo que otorgan las drogas y las relaciones sexuales es un puro placer narcisista que hasta este momento, me atrevo a decir, no hay nada parecido que entregue la misma liberación de endorfinas, poniéndolo en términos químicos. Entonces, si bien todas las generaciones gozaron de drogas y relaciones sexuales, ¿sí? En la generación H, que no, la generación H, ¿de qué año es la generación H? Espérenme, muchachos, que me perdí. La generación hippie. La generación H experimenta ese boom. Volvemos a hablar desde los años 60, en el cual la posguerra, la revisión de los valores tradicionales, el miedo a una nueva guerra mundial, la apertura de las percepciones sensoriales, estimulan y remarcan esa generación H como identificada únicamente por esto, aunque hicieron muchas más cosas, ¿sí? Como arte también. La tecnología ha cambiado la visión de lo que es la vida a la generación R. Ah, tan bonito. Este chino es muy... Me gusta la humildad de ustedes, chinos. Me gustan sus humildades. La generación R. La tecnología ha cambiado la visión de lo que es la vida en la generación R, generación del rock, 1954. Yo pienso que la tecnología cambia la visión de cualquier generación. Es decir, cada década hay una nueva tecnología o un mejoramiento de viejas tecnologías, lo cual va a ser obsoleto a lo anterior. Y esa obsolescencia de lo anterior es lo que va a ser lo primero en crear la visión, dice él, o las miradas hacia las diferentes generaciones de culturas. En la generación R, ¿qué tecnologías, digamos, había? Bueno, era más bien, hubo como cierto estancamiento en la tecnología. Ah, no, mentiras, no, digamos que fue el auge de la televisión, sí, ya que lo pongo, fue el auge de la televisión como tecnología, las telecomunicaciones, los supermercados, las ventas masivas, los créditos, sí, o sea, hubo muchas tecnologías no necesariamente comunicativas que cambiaron la visión de la generación R y pues que obviamente cada tecnología en cada generación marcará sus diferencias. Espero haber respondido bien porque esa pregunta sí me pareció confusa. Y si se complicó la lectura, Alfonso, pues vuelve a leerla, no vuelvas a hacerme las preguntas y ya, hiciste buenas preguntas. ¿Listo? Sí. Ya te pongo aquí tu... Alfonso, tú me entregaste... Ah, sí, aquí ya te tengo que sí me entregaste espiral. Listo, Juan Alfonso, sobre leído. Lady Lizarazo de acá, Evelyn Cano, Joseph Bonilla, falta Carrera. Listo, vamos a mirar a Carrera. Carrera, ¿estás aquí? No, profe, no está. Oigan, y entonces, ¿quiénes están aquí? Internet muy malo, me dijo. Sí, vi que tuvo inconvenientes. Bueno, espero que pueda ver el video. Pero me gusta que los que estén aquí están bien estados, pues. Háblame. Es que también, como en el transcurso de la clase, también me dio como otra pregunta que era, ¿en verdad la tecnología está haciendo avanzar el desarrollo en el ser humano o lo único que está haciendo es hacer depender de ella? Es difícil de responder. Me cuesta trabajo responder, pero sin embargo, para no dejarte como en ascuas, la tecnología sirve efectivamente para un desarrollo de la humanidad,
pero en detrimento de otras especies, ¿m? que es, digamos, uno de los efectos negativos para mis ojos o para mi punto de vista del desarrollo tecnológico. ¿Qué ha hecho? En el medio, mientras busca desarrollar la humanidad como especie, está reemplazando al ser humano como individuo, ¿sí? Es bien, bien curioso, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace poco miré por ahí una noticia de una cantidad de robots que están logrando hacer industrialmente cosas que antes hacían los seres humanos. Entonces, la tecnología potencia a la humanidad como especie, pero en detrimento de algunos individuos, porque está reemplazando o acciones o a personas totalmente. Y en otros casos, sí nos está volviendo muy dependientes, nos está volviendo totalmente dependientes de la tecnología. En este caso, para ser muy concreto, la tecnología de las comunicaciones, pero gracias a Dios somos dependientes a ella, o si no, no serían posibles estas clases. Listo, bueno, voy con esta chicuela. Bueno, ella me hizo un resumen, pero no veo las preguntas. ¿Sí me hay preguntas? Ya podríamos dejar hasta acá. Estoy mamadísimo, chicos, de la garganta, pero es de ese cansancio con gusto, ¿no? Yo me siento mamado con gusto con ustedes. Es súper bacano estas clases. Profe, yo tengo una pregunta. Bueno, listo, hazla porque no encontré aquí la de Angelita. Volviendo a lo de la depresión en los jóvenes, ¿quiere decir que la sociedad los está volviendo como muy fresa, por decirlo así, o ellos solos se vuelven así? O sea, porque a mí me parece que es algo como muy, no básico, sino es grave, pero no es como para que por cualquier cosa uno se deprima. Sí, efectivamente, como hace un momento lo dije, la depresión se está volviendo como una epidemia, ¿sí? Y es una epidemia que se transmite socialmente. Es decir, la sociedad tiene una gran responsabilidad en los fenómenos de depresiones juveniles y depresiones, pues generales, ¿sí? Me parece que así es. La responsabilidad de la sociedad, ¿sí? Pero es una responsabilidad compartida. A Ángela le voy a escribir: debes hacer la espiral con dibujos. Listo, muchachos. Bueno, compañeros, siendo las 5 y 6 de la tarde, ya han pasado 2 horas desde que empecé a grabar esta clase, los voy a despedir. Bueno, el día de mañana pueden ingresar a la página de internet. Pueden ingresar, no escucho bien la página de los micrófonos. El día de mañana pueden ingresar a la página de internet para que encuentren el video de esta clase y la actividad sugerida para dentro de 8 días. ¿O no? ¿Saben qué? Creo que ya tuvimos bastante hoy de antropología. Solo van a encontrar el video. Dentro de 8 días, entonces, planteo y empezamos a desarrollar la actividad de lectura de unos documentos. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Listo, Sí, muchachos. señor. Por hoy no tienen que hacer nada. Los que no han hecho la tarea, hacerla. Los que ya la hicieron, no hagan nada. Y los que tienen que mejorarla, mejórenla. Muchas gracias, estudiantes. Ha sido todo un placer tenerlos acá. Y no olviden darle like. I love you, babies. Gracias a todos. Bueno, Hasta pues, luego, Gracias, profe, Chao, profe. gracias.